¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando las cosas empiezan a mejorar, algo dentro de ti parece querer destruir todo el progreso? Es como si hubiera una fuerza invisible saboteando tu camino, incluso cuando estás tan cerca de lograr tus objetivos. Pero ¿y si te dijera que este autosabotaje no es casualidad? Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia, creía que proviene de un lugar mucho más profundo que la simple resistencia o el miedo. Descubramos juntos qué hay realmente detrás de esta lucha interna. No es solo un defecto personal o falta de fuerza de voluntad, sino más bien una dinámica inconsciente que intenta protegerte de formas que nunca imaginaste. Sabes, durante mucho tiempo pensé que cambiar mi vida era solo una cuestión de disciplina. Hubo una fase en la que realmente me tomaba en serio mi salud, una dieta equilibrada, ejercicio constante, dormir bien por la noche. Estaba viendo resultados. Me sentí mejor conmigo misma, más ligera, más viva. Y fue allí, justo allí, donde comenzó el proceso silencioso de autosabotaje. Un solo hoy puedo hacerlo, un mañana lo compensaré, y eso es todo. El cuerpo se mantuvo fuerte, pero algo en el inconsciente ya estaba pisando el freno. Es curioso cómo la mente trabaja en tu contra cuando las cosas finalmente empiezan a ir bien. Hay una especie de miedo disfrazado de consuelo, ¿sabes? Como si la parte más profunda de nosotros, la parte que aún no ha integrado ciertas heridas, dijera, no te mereces esto. Y creemos. Lo que parecía equilibrio se vuelve exceso y el exceso se convierte en excusa. El ego se cuela astutamente, disfrazado de racionalidad, saboteando el progreso con argumentos tan convincentes como engañosos. Durante este periodo, me di cuenta de hasta qué punto nuestros estándares internos moldean silenciosamente nuestros comportamientos. No se trataba solo de comida o rutina. Se trataba de la dificultad de mantener mi propio bienestar, de permitirme sentirme conectado con una vida más auténtica. Las relaciones también comenzaron a reflejar este proceso. El mismo impulso de escapar aparecía cuando alguien realmente se acercaba, y ahí estaba yo repitiendo la vieja danza del distanciamiento. La sombra sonrió, escondida. Lo más desafiante fue admitirlo, tenía miedo de apoyar una nueva versión de mí mismo. Porque ella exigía más madurez, más responsabilidad emocional, más conciencia de mis límites. Sostener lo bueno requiere una valentía que pocos nos enseñan. El autosabotaje me parecía, inconscientemente, una forma de mantener lo conocido, incluso si ese conocimiento era un lugar de dolor. Era la vieja costumbre de casi, ahora no soy suficiente. Y todo esto solo empezó a tener sentido cuando profundicé en el estudio de la mente inconsciente. Fue entonces cuando me encontré con Jung, y de repente se formó una nueva lente ante mí. Cuando Jung dijo que el inconsciente tiene una función compensatoria, sentí como si se hubiera abierto un telón. No veía el autosabotaje como un acto de debilidad o pereza, sino como un intento del inconsciente de protegernos de algo que aún no podemos digerir. Mira qué interesante, lo que llamamos sabotaje es a menudo simplemente la psique tratando de mantener el equilibrio interno frente a un cambio que el ego aún no puede sostener. No se trata de falta de voluntad, se trata de miedo. ¿Cuántas veces has deseado algo profundamente, pero te detuviste cuando estabas a punto de conseguirlo? Parece irracional, pero hay inteligencia ahí. Es como si partes no integradas de nuestra sombra gritaran silenciosamente, no estamos listos. Este grito es sutil pero poderoso. Aparece en forma de procrastinación, en relaciones que siempre se repiten, en elecciones que nos mantienen en patrones conocidos. En el fondo, es el dicho inconsciente, no dejaré que te pierdas. Es una paradoja, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que buscamos crecer, hay una parte dentro de nosotros, aún inmadura, que teme desaparecer en este proceso. El ego, con todo su miedo a disolverse, intenta mantener el control.
Y cuando este control amenaza con colapsar, el inconsciente entra en escena, tirando con fuerza del freno de mano. La intención no es destruirnos, sino preservar un cierto orden interno. Sin embargo, este orden a menudo ya está obsoleto y necesita dar paso a algo nuevo. Cuando entendí esto, comencé a mirar mis fracasos con más compasión. Me di cuenta de que mi autosabotaje no era falta de carácter ni de esfuerzo. Era una petición de integración. Era la sombra que quería ser escuchada, que quería ser parte del proceso. Porque sin escuchar esta parte de nosotros, sin dar voz a lo olvidado o reprimido, seguimos luchando contra la propia naturaleza. Y el inconsciente siempre gana, especialmente cuando se le ignora. Fue entonces cuando comencé a interesarme más por la idea de la sombra. Ese lado oculto de nosotros que, irónicamente, tanto nos influye. Y fue entonces cuando muchas cosas empezaron a encajar. La primera vez que oí hablar de la sombra de Jung, confieso que el nombre me pareció un poco dramático. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no solo tenía sentido, sino que explicaba gran parte de mis decisiones inconscientes. La sombra es todo lo que rechazamos en nosotros mismos, lo que ha sido juzgado como feo, incorrecto o inaceptable desde la infancia. ¿Y adivina dónde terminan estas piezas? En el sótano de la psique, donde permanecen vivos, esperando una oportunidad para manifestarse. Y cuando se manifiestan, amigo mío, lo llamamos autosabotaje. ¿Conoces esa tendencia a entablar siempre el mismo tipo de relaciones? ¿Esa dificultad crónica de sostener un proyecto hasta el final? Así es. Muchas de estas repeticiones provienen de la sombra, que lleva nuestros rasgos que estaban ocultos para que pudiéramos pertenecer. El niño se da cuenta de que, para ser aceptado, necesita ocultar determinadas emociones, deseos o comportamientos. Y por eso sigue amontonando partes de sí misma en un rincón oscuro, donde nadie puede verla. Pero, tarde o temprano, estos partidos empiezan a pedir el paso. Lo curioso es que la sombra no está hecha solo de cosas malas. A veces alberga nuestra autenticidad, nuestra espontaneidad, incluso nuestro poder creativo. Todo lo que fue suprimido en nombre del equilibrio exterior. Y luego crecemos sintiendo un vacío, una desconexión. La sensación de que estás viviendo la mitad de tu vida. Es como si siempre nos estuviéramos adaptando sin realmente serlo. Y cuanto más nos distanciamos de quienes somos, más necesita gritar la sombra para hacerse notar. El ego, a su vez, construye defensas para mantener todo esto fuera de nuestro campo de visión. Él dice, ese no soy yo. Eso no puede ser parte de mi identidad. Y con eso, alimenta aún más el conflicto interno. El autosabotaje, en este contexto, es un reflejo de esta batalla silenciosa entre lo que mostramos al mundo y lo que nos ocultamos a nosotros mismos. Y cuanto más negamos estos fragmentos, más fuerza ganan. Porque el inconsciente no olvida. Él solo espera. Aquí es donde la sombra comienza a proyectarse sobre los demás. Tiene que salir de alguna manera, y si no se acepta internamente, aparecerá en nuestras relaciones y en general en las más íntimas. Es en las relaciones donde la sombra aparece más y con fuerza. Tendemos a pensar que nos conocemos bien, hasta que nos enamoramos de alguien, o hasta que alguien nos irrita profundamente. ¿Conoces a esa persona que te hace sentir desproporcionadamente incómodo? Puedes apostar, hay una sombra involucrada. Jung dijo que lo que más nos molesta de los demás generalmente refleja algo que no está integrado en nosotros mismos. Y es por eso que ciertas personas nos activan tanto, no son ellos, somos nosotros, reflejados en ellos. La proyección es un mecanismo natural del inconsciente. Toma contenido reprimido y lo arroja a la pantalla más cercana, generalmente una pareja, un amigo o un familiar. Ahí es donde luchamos con nuestros miedos, con nuestro ego inflado, con los rasgos que intentamos negar.
Y lo más interesante es que esto no pasa solo con el lado malo. También proyectamos nuestra luz, esa autenticidad que no tenemos el valor de expresar, pero que admiramos secretamente en los demás. ¿Te has dado cuenta? Estas proyecciones crean dinámicas que se repiten. Atraemos patrones de relación que representan nuestras heridas. Es como si el inconsciente colocara piezas en el tablero para que finalmente podamos mirarnos en el espejo. Pero en lugar de ver esto como una invitación a la integración, a menudo nos distanciamos, nos culpamos y nos separamos. Pensamos que el otro es el problema, sin darnos cuenta de que solo nos está mostrando lo que aún necesita ser sanado en nosotros. Las relaciones son maestros disfrazados. El autosabotaje en las relaciones proviene precisamente de esta ceguera. Cuando no reconocemos la sombra, terminamos actuando en piloto automático, alejando a las personas que podrían generar crecimiento o aferrándonos a aquellos que solo refuerzan nuestro dolor. Es un juego inconsciente de repeticiones, marcado por el miedo al abandono, la necesidad de control, la falta de conexión real. Y mientras no rompamos este ciclo, seguimos buscando afuera lo que solo se puede resolver adentro. Pero para entender por qué estos patrones se repiten con tanta insistencia, debemos profundizar en las historias de nuestra infancia. Ahí es donde comienzan a formarse los complejos y es donde se arraiga gran parte del autosabotaje. Todos llevamos heridas desde la infancia. Algunas son evidentes, otras permanecen silenciosas, como cicatrices invisibles. Y lo más impresionante es cómo estos dolores moldean nuestra vida adulta, sin que nos demos cuenta. Jung los llamó complejos, núcleos emocionales intensos que permanecen en el inconsciente, esperando que se active cualquier desencadenante. Y cuando se activan, ya está. Nos encontramos reaccionando de manera exagerada y confusa, repitiendo situaciones que juramos que nunca volveríamos a vivir. Es como si el inconsciente tuviera un guión y dijera, intentemos de nuevo, tal vez ahora funcione. Pero no funciona. Porque seguimos intentando resolver en el presente lo que no se entendió en el pasado. Creamos vínculos con personas que se asemejan a figuras paternas, entablamos relaciones donde revivimos el abandono, el rechazo, el sentimiento de no ser lo suficientemente buenos. Y todo esto está disfrazado de elección consciente, cuando en realidad es solo la sombra que mueve los hilos detrás de escena. Estos patrones no son aleatorios. Tienen una lógica emocional. El inconsciente repite el dolor no porque sea cruel, sino porque quiere sanar. El autosabotaje, en este contexto, es un intento fallido de resolver algo viejo con herramientas aún inmaduras. Intentamos controlar para no sufrir, pero este control solo refuerza el sufrimiento. El miedo nos impide vivir plenamente y el ego intenta tapar el agujero con una seguridad ilusoria. Es un ciclo que solo se puede romper con conciencia. Pero salir de este ciclo requiere valentía. Requiere afrontar el pasado con honestidad, sin victimización, pero también sin culpa. Reconocer nuestros complejos es el primer paso para romper las cadenas que nos atan a historias que ya deberían haber terminado. Y esta liberación no ocurre de repente. Llega poco a poco, a medida que abrazamos nuestras partes heridas y reconstruimos una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. ¿Y sabes qué es lo más fascinante de todo esto? El autosabotaje, por destructivo que parezca, puede verse como una señal de que se busca el equilibrio. Jung veía la psique como algo que se autorregulaba, y quizás, en el fondo, incluso nuestros fracasos tengan una inteligencia secreta. Hay una profunda sabiduría detrás de lo que llamamos autosabotaje. Jung vio la psique como un sistema que busca constantemente el equilibrio. Entonces, cuando el ego comienza a inflarse demasiado, cuando pensamos que lo estamos dominando todo, que no queda nada por integrar, el inconsciente puede intervenir. ¿Y cómo lo hace? Precisamente a través de colapsos, fracasos repentinos, patrones que se repiten.
No nos damos cuenta, pero es el propio sistema psíquico tratando de regularse. Este movimiento se conoce como enantiodromia, un término que suena complicado, pero que básicamente significa, cuando algo se lleva al extremo, termina transformándose en su contrario. ¿Has notado alguna vez cómo a veces, tras un momento de euforia, llega un vacío intenso? ¿O cómo puede suceder que a una fase de gran productividad le siga un desánimo inexplicable? Así es. Es la psique devolviendo el equilibrio, recordándonos que nada puede sostenerse sin conciencia e integración. El ego, por muy necesario que sea, tiene una tendencia peligrosa, quiere control absoluto. Quiere mantener una imagen, una narrativa, una identidad sólida. Pero el alma, o el ser, no quiere rigidez, quiere autenticidad. Y cuando el ego toma demasiado el mando, el inconsciente activa mecanismos que nos hacen tropezar. Y no es nada malo. Es para recordarnos que no somos solo esa parte que se muestra al mundo. Hay algo mucho más grande dentro de nosotros, esperando espacio. Por eso muchas veces, cuando estamos a punto de lograr algo grande, sentimos miedo, vacilación o lo saboteamos todo. El inconsciente puede estar tratando de evitar que nos alejemos demasiado de quienes realmente somos. El autosabotaje aparece como una ruptura forzada, como un regreso a la base, como un recordatorio de que aún queda sombra por integrar. Todavía hay partes de nosotros que necesitan ser analizadas, reconocidas y bienvenidas antes de dar el siguiente paso. Y quizás por eso el camino hacia la individuación sea tan desafiante. Porque no se trata de convertirse en alguien ideal, sino de volverse completo, incluso si eso significa renunciar a algunas certezas y enfrentar el miedo a la transformación. La individuación es este profundo proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quienes nos enseñaron a ser, no en quienes el ego idealizó, sino en quienes somos, con todo lo que eso implica. Pero eso da miedo. Porque requiere que desmantelemos muchas cosas, expectativas, máscaras, estándares, la idea misma de éxito que llevamos. Y el ego, bueno, odia perder el control. Por eso, muchas veces preferimos repetir dolores conocidos que caminar hacia lo desconocido de la autenticidad. El miedo al cambio no es irracional. Es el dicho inconsciente, ¿estás seguro de que estás listo para dejar atrás esta identidad que te tomó toda tu vida construir? Porque la individuación exige esto, que abandonemos viejas narrativas, que enfrentemos la sombra, que aceptemos un desequilibrio temporal en nombre de un equilibrio más verdadero. Y el ego interpreta esto como una amenaza. Ahí es donde aparece el autosabotaje, como defensa, como forma de mantener las cosas como están. ¿Ha notado que las grandes oportunidades a menudo vienen acompañadas de un retroceso? Es como si algo dentro de nosotros dijera, no te mereces esto. No estás preparado. Esta voz proviene de viejos condicionamientos, de un dolor que aún no se ha resuelto, del inconsciente que aún arrastra patrones de autosabotaje profundamente arraigados. Dudamos, no porque no queramos evolucionar, sino porque evolucionar duele. Requiere entrega. Requiere perder terreno por un tiempo. Pero esta resistencia es parte del camino. Esto no significa que estemos fracasando. Simplemente significa que el proceso está ocurriendo y que existe una tensión legítima entre el deseo de crecer y el miedo a perderse. La individuación no es lineal ni cómoda. Pero es el único camino que nos lleva a la madurez emocional y a la autenticidad real. No el que se forja en el habla, sino el que se vive en la vida cotidiana, en las relaciones, en las decisiones silenciosas que tomamos todos los días. Y aquí es precisamente donde el trabajo en la sombra cobra fuerza práctica. Porque, en lugar de luchar contra estas partes de nosotros mismos, podemos aprender a hablar con ellas, darles la bienvenida y utilizar sus mensajes a nuestro favor. Trabajar con la sombra no es algo místico ni inalcanzable. Se trata, en efecto, de un proceso muy humano,
que comienza con una simple disposición, observarse a uno mismo con honestidad. Jung desarrolló algunas herramientas valiosas para esto. Una de las más accesibles es el análisis de los sueños. Son mensajes directos del inconsciente. Imágenes simbólicas que hablan de partes de nosotros que no podemos ver en la vida de vigilia. Y cuando nos detenemos a escuchar, estas imágenes lo dicen todo. Otra herramienta poderosa es la imaginación activa. Parece sencillo, pero es transformador. Entras en un estado de ligera relajación y empiezas a dialogar con las imágenes que aparecen. Puede ser una imagen, una sensación, un recuerdo. La idea no es controlar, solo escuchar, permitir, registrar. Es en este espacio donde la sombra comienza a revelarse de manera creativa y a menudo sorprendente. No como un villano, sino como una parte que quiere ser escuchada, comprendida, integrada. La interpretación simbólica también es esencial. Nos invita a mirar más allá de lo literal. Por ejemplo, un conflicto en el trabajo puede no ser solo por tareas, sino por el miedo a imponerse, a ser rechazado, a abandonar el rol de complacer. Una crisis en una relación puede indicar viejos patrones de dependencia emocional o miedo a la soledad. Cuando empezamos a ver el mundo con esta mirada simbólica, todo se vuelve más rico y también más verdadero. Por supuesto, no es un camino fácil. Se requiere madurez emocional para afrontar lo que aparece. A veces lo que surge es incómodo, ira, envidia, culpa, deseo de control. Pero en lugar de negar esto, el trabajo en la sombra nos invita a preguntarnos, ¿qué quiere mostrarme esto? ¿Qué hay detrás de este sentimiento? Y, poco a poco, nos damos cuenta de que no se trata de deshacernos de esas partes, sino de aprender a bailar con ellas, sin dejar que ellas controlen el baile. Este proceso nos prepara para algo aún más profundo, la integración. Porque el objetivo nunca fue eliminar la sombra, sino transformarla, hacer que lo que antes nos hacía tropezar se convierta en un punto de fortaleza y conexión con nuestro propio ser. Es común pensar que el camino hacia el autoconocimiento pasa por mejorar, evolucionar, eliminar defectos. Pero esta lógica, aunque parezca noble, a menudo solo refuerza el ego y alimenta aún más el autosabotaje. Jung fue claro, el verdadero crecimiento no proviene de negar la sombra, sino de integrarla. En otras palabras, no se trata de deshacernos de la ira, el miedo, los celos, sino de entender qué tienen que decirnos esas partes y cómo podemos transformarlas en aliadas en nuestro proceso de individuación. La ira, por ejemplo, cuando se integra, se convierte en asertividad. Miedo, con precaución. Envidia, en inspiración para actuar. Pero si estas fuerzas permanecen reprimidas, se distorsionan y se manifiestan de manera destructiva, en relaciones, en patrones repetitivos, en elecciones que sabotean nuestro equilibrio interno. Integrar es aceptar que somos contradictorios, múltiples, humanos. Y que esa complejidad no es un defecto, es poder. Este es el punto en el que comenzamos a experimentar una conexión más profunda con quienes somos. Porque la integración nos libera de la búsqueda incesante de la perfección. Poco a poco vamos comprendiendo que la autenticidad no se trata de convertirse en alguien impecable, sino en alguien íntegro. Y estar completo significa hacer espacio para todas las partes de nosotros, incluso aquellas que nos causan vergüenza o miedo. Es entonces cuando el inconsciente deja de ser un saboteador silencioso y se convierte en un aliado consciente. El camino de la integración nos invita también a revisar nuestras relaciones. Notamos cómo nuestras proyecciones disminuyen, cómo podemos ver al otro con mayor claridad y no como un espejo de nuestros propios conflictos no resueltos. Creamos vínculos más verdaderos, donde hay espacio para la vulnerabilidad, la escucha, la madurez. El ego sigue presente, por supuesto, pero aprende a colaborar con el yo, en lugar de intentar gestionarlo todo solo.
Y cuando podemos sostener estas contradicciones sin fragmentarnos, algo nuevo comienza a surgir desde dentro. Una especie de punto de equilibrio que no es estático, sino dinámico, y que prepara el terreno para una nueva forma de vivir, más alineada con la función trascendente que tanto valoraba Jung. Llega un punto del viaje en el que ya no basta con elegir un bando. No se trata de ser solo luz o solo sombra, fuerte o vulnerable, razón o sentimiento. La madurez psicológica requiere que sostengamos ambos al mismo tiempo y resistamos la tentación de encerrarnos en certezas. Es en este espacio de tensión, donde coexisten opuestos aparentemente irreconciliables, donde lo que Jung llamó función trascendente. Un puente vivo entre el consciente y el inconsciente, entre el ego y el yo, entre quienes éramos y quienes podemos ser. Es en este punto cuando las cosas realmente empiezan a cambiar. Porque en lugar de repetir viejos patrones, elegimos escuchar el malestar. En lugar de luchar contra el miedo, aprendemos a caminar con él. El autosabotaje, que antes parecía un enemigo oculto, se convierte en una invitación a una escucha profunda. Un recordatorio de que hay algo fuera de equilibrio y que la curación no consiste en controlarlo todo, sino en permitir que surja una nueva perspectiva de esta tensión no resuelta. La función trascendente actúa como mediadora interna. No niega el ego ni lo elimina, sino que lo alinea con algo más grande, más profundo. Nos permite encontrar respuestas que no provienen de la pura lógica o de la impulsividad emocional. Son respuestas simbólicas, intuitivas e integradas. Y con eso, nuestras vidas comienzan a adquirir una nueva cualidad, más presencia, más conexión, más autenticidad. Las relaciones cambian, los conflictos pierden fuerza y el miedo al cambio se disuelve lentamente. La madurez no es rigidez. Es flexibilidad con conciencia. Es saber que no necesitamos tener todas las respuestas ahora, sino que podemos confiar en el proceso. Es vivir con más equilibrio incluso en medio del caos. Porque aprendimos que crecer no se trata de controlar, sino de integrar. Sobre reconocer que hay un tiempo interno que no se puede forzar y que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de perseguir la perfección y comenzamos a cultivar la presencia. Y cuando esa presencia echa raíces, comenzamos a sentir algo diferente, una sensación de plenitud, de alineación, de estar donde se supone que debemos estar. No porque todo esté resuelto, sino porque finalmente estamos en contacto con quienes somos realmente y no con la imagen que el ego intentó mantener durante tanto tiempo. Ahora que comprendes lo que realmente hay detrás del autosabotaje, queda claro que este patrón no es un enemigo, sino una oportunidad para crecer e integrarte de manera más auténtica. El proceso de individuación es un desafío, pero esto es exactamente lo que nos lleva a la verdadera madurez psicológica. Es a través de este viaje interno que finalmente podemos encontrar el equilibrio y vivir más plenamente. Si te gustó este contenido y crees que puede ayudar a otras personas, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay mucho más por venir y quiero que me acompañes en este viaje de transformación. Hasta el próximo video.